Bueno, y es por esto que hoy día vamos a hablar, por supuesto, de lo que está viviendo Cuba, ¿no? Producto de esta escasez de combustible en la isla, que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Las restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Y para hablar justamente de esto ya está conectado con nosotros Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Isidora, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Jorge, entendamos primero qué es lo que está ocurriendo en Cuba. Recordemos que tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno de Donald Trump impuso varias medidas. Una de ellas, el acceso petrolero, donde Washington se aseguró de que Cuba no reciba petróleo desde Venezuela, teniendo en cuenta que durante décadas Cuba ha sido su principal aliado y comprador. Hablemos de esta relación, Jorge, esta relación petrolera, ¿no?, que existe entre Cuba y Venezuela y que hoy tiene a la isla en una crisis muy preocupante. Sí, hay una tremenda crisis energética en Cuba, pero además de la crisis energética, Cuba en lo particular, voy a ir en un segundo a la crisis energética, Cuba en particular tiene una combinación de crisis, porque a lo energético se une una crisis alimentaria que la arrastra desde el 2020 aproximadamente en adelante, y además está en el medio de las tensiones internacionales. Está en el discurso del presidente Trump cuando dice Cuba es la próxima en caer. Entonces está en una situación complicada. Respecto a la crisis energética, lo que hay es una suspensión temporal de los envíos de petróleo, y eso desde Venezuela, y eso es lo que ha paralizado algunos sectores productivos, como por ejemplo el turismo. Entonces, la crisis que ya venía arrastrando Cuba se ve tremendamente agravada porque no tiene el combustible para la distribución energética, para la luz, no tiene el combustible para los aviones. Por tanto, la principal industria que tiene Cuba, que es el turismo, se ve afectada por esta crisis energética. Entonces, se le van uniendo problemas a Cuba y la verdad es que no tiene las herramientas hoy día para solucionarlos. Oye, y estamos hablando además de que el turismo como tal es el principal servicio, el principal componente que aporta a el PIB cubano, que ya está desplomándose. Hablábamos de los cierres de hoteles, también reubicación de turistas, ahora el tema de los aviones que no pueden llegar a Cuba porque no tienen cómo abastecerse de combustible. ¿Está Cuba acercándose, Jorge, tal vez a su punto más álgido? ¿Cuánto más resiste Cuba en esta crisis? Lo que tú decías, que ya lleva arrastrándose por mucho tiempo, pero que ahora se acrecenta, ¿no?, con esta restricción de petróleo por parte de Estados Unidos. Sí, no sabemos. Cuba es un punto interesante desde la perspectiva geopolítica porque le interesa a Rusia tenerlo ahí. Rusia ya hizo un aviso que iba a mandar petróleo a Cuba, petróleo para los aviones, combustible para los aviones. A Rusia le interesa tenerlo ahí, a China le interesa tenerlo ahí. Por tanto, Cuba representa un ícono ideológico y que durante muchos años fue sostenido por la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética es sostenido por el régimen venezolano, Chávez y Maduro. Y hoy día lo que vemos es que ideológicamente quien se está activando es México. Entonces no podemos decir que Cuba va a caer hoy día o mañana. Lo que sí podemos decir es que probablemente Cuba sí va a caer en un nivel más bajo, y eso va a permitirle a Estados Unidos negociar con Díaz-Canel en las peores condiciones para Cuba. Eso va a generar una condición de negociación aceptable y poderosa para Estados Unidos, y una condición complicada para la negociación de Cuba, fundamentalmente porque no tiene los argumentos, fundamentalmente porque no tiene la fórmula para superar los problemas que tiene, a no ser que venga desde afuera. Y ese que venga desde afuera es donde Estados Unidos pone su poder y limita o castiga a quienes apoyen a Cuba en términos de combustible, y está permitiendo solo la entrada de la ayuda humanitaria que le está mandando la presidenta Sheinbaum. Sí, o sea, es una estrategia clarísima de Estados Unidos contra Cuba. Ya me adelantabas tú un poquito, Jorge, ¿qué pretende Donald Trump? ¿Cuál es el objetivo final de esto? ¿Podría ser, por ejemplo, desmantelar en algún momento el régimen cubano, tener a Cuba, como estabas diciendo tú, en su punto más débil para poder llegar a una negociación? Lo más probable es que lo que esté buscando el presidente Trump hay que encontrarlo en la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos que publicó ahora en noviembre del 25, donde lo que está buscando es
el ser el jefe, comillas, de esta área de influencia que significa América y el mundo occidental. Entonces, en esa América y en ese mundo occidental ya tiene a Haití como una crisis humanitaria mayor, una crisis política en Cuba, una crisis humanitaria en Cuba. Entonces, esa crisis humanitaria es la que quiere superar. ¿A través de qué? A través de un cambio de régimen probablemente desde el sistema cubano, probablemente que haya elecciones libres, que haya elecciones informadas, que se sometan al sistema occidental, al sistema democrático occidental. ¿Por qué? Porque Cuba puede caer fácilmente a una crisis alimentaria, a una crisis humanitaria mayor de la que tiene. Entonces, en ese momento es donde Estados Unidos y el presidente Trump en particular empieza a velar por los intereses de Estados Unidos, no necesariamente por los de Cuba, por los de Estados Unidos. Y Cuba le va a hacer mucho ruido y le va a generar problemas internacionales si sigue cayendo. Entonces lo que tiene que hacer es, probablemente lo que está buscando, es un cambio de régimen y que entre en un sistema democrático como el resto de América, porque le está afectando esa área de influencia que tiene definida el presidente Trump en su estrategia de seguridad. Jorge, hablando sobre el petróleo, estábamos diciendo que la relación petrolera de Cuba y Venezuela llevaba muchísimos años. Cuba era el principal comprador de Venezuela de petróleo y claro, luego de la captura de Nicolás Maduro, Cuba sale, ¿no?, de esta lista, ¿no?, de quienes recibían petróleo por parte de Venezuela. ¿Podemos hablar un poquito de esa relación que ya existía de Cuba y Venezuela en cuanto al petróleo? Y hoy, ¿con quién se queda Cuba finalmente en este tema? No tiene por ningún lugar de dónde sacar petróleo. Ese es el problema central de Cuba desde que llega Fidel Castro al gobierno. Porque antes Cuba era, comillas, sostenida por Estados Unidos. Cuando llega Fidel Castro, hay siempre un tercero que va sosteniendo la economía de Cuba y va sosteniendo el sistema político cubano. Entonces, hoy día, en que el que lo sostenía ya no está en condiciones de seguir soportando la carga que significaba Cuba, se encuentra en un problema mayor. Y ese es el momento político que estaba buscando probablemente Estados Unidos para entrar en negociaciones con Cuba. Díaz-Canel dice que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero sin presiones ni precondiciones. La verdad es que Estados Unidos le va a poner condiciones y le va a poner presiones. ¿Por qué? Porque como Cuba produce dos cosas relevantes. Una, servicios, que es la medicina y la seguridad, y lo otro que produce es el turismo. No produce mucho más porque el níquel, que lo tiene como un producto que la verdad es que el níquel no significa mucho, lo que significa es el turismo y la medicina. Para el turismo necesita combustible y ese combustible no se lo está proporcionando Venezuela porque el control de la industria petrolera lo tiene Estados Unidos. Entonces no le va a entregar petróleo a Cuba. A México ya le puso la advertencia de sanciones y le entregaba petróleo a Cuba. Rusia dijo, voy a mandar un buque con combustible para los aviones, porque los aviones son los que permiten el turismo y a través del turismo Cuba se podría sostener. Pero va a ser pan para hoy y hambre para mañana porque el régimen cubano, como no produce, como no tiene elementos que le permitan levantar una economía que ya está en el suelo, va a seguir cayendo. Por mucha ayuda que le llegue, va a seguir cayendo. Esa ayuda va a ser momentánea. Le van a mandar un buque con combustible y cuando se termine el combustible de ese buque, que tiene que hacer andar la isla, la energía, el combustible, los hoteles, todo, Cuba va a seguir cayendo. Va a tener que entrar necesariamente en negociaciones y lo que está buscando el presidente Trump es cuáles son el peor momento de Díaz-Canel para entrar en conversaciones con Estados Unidos. Es muy triste, es muy complicado, pero Cuba está en el medio de una presión internacional y una crisis total dentro de Cuba que necesita negociar, necesita salir del problema y necesita un tercero que lo ayude, porque siempre ha tenido un tercero que lo ayude. Necesita un tercero que lo ayude. El que se va a presentar como el tercero ayudante va a ser Estados Unidos, pero la negociación va a ser de acuerdo a las condiciones que ponga Estados Unidos. Y ahí el tema simbólico de lo que significa Cuba, el tema simbólico de la revolución, el tema simbólico de Fidel, van a ser una complicación para las negociaciones. Sí, Jorge, ¿qué significaría eso para la región? ¿Habría algún cambio? La verdad es que
Si cae Cuba en las condiciones que las estamos conversando, Isidora, lo que puede pasar es que efectivamente todo el discurso sostenido en la Revolución cubana se cae. Todo el discurso sostenido en el bloqueo de Estados Unidos se cae, porque no hay bloqueo. Hay una obligación a llevar a Cuba a negociaciones. Si hubiese habido bloqueo, no tendría un desarrollo en la industria turística. Si hubiese habido bloqueo, no tendría un desarrollo en la industria de la medicina que la vende a otros países. Entonces, la verdad es que el discurso es lo que empieza a romperse, empieza a caerse, y los terceros que podrían ayudar a Cuba no están en condiciones de hacerlo porque hay una regla hoy día puesta por Estados Unidos en que no va a aceptar comillas, desórdenes en su área de influencia. No lo quiero poner en los términos del imperio y el patio trasero, porque estamos en un mundo distinto y en una condición distinta. Pero Estados Unidos lo que quiere es asegurar su área de influencia, que es el mundo occidental, para poder manejarse adecuadamente en el problema grave que tiene con China. Entonces, la industria del petróleo en Venezuela la va a controlar uno para negárselo a China. Si lo tiene China, el petróleo venezolano va a seguir llegando a Venezuela, a Cuba, y es lo que no quiere. Entonces, Cuba está en un problema grave, está en una situación complicada, en una situación geopolítica complicada. Imagínate que la OEA no está, la ONU no está. Además de levantar una alerta hace 2 años que Cuba estaba en un problema de hambre, no están. Entonces Cuba se ve verdaderamente bastante sola, y el único que lo está acompañando es la presidenta Sheinbaum, pero por una cuestión ideológica y por una cuestión humanitaria que tiene Cuba, que tiene México desde hace mucho tiempo. Sí, un tema que vamos a seguir pendientes, ¿no? Sobre todo también por la crisis humanitaria que ha estado finalmente marcando también en las últimas semanas. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado de conversar contigo, Isidora.